Sesión 30, tema estadística. Bien, muchachos, vamos a continuar con las representaciones gráficas. En esta ocasión vamos a ver lo que son los histogramas. Para eso les voy a pedir que abran su libro en la página 153. Página 153, entonces. Los histogramas se utilizan para los datos cuantitativos continuos, como el peso, la estatura, la edad, el tiempo, etc. El siguiente es un ejemplo de cómo elaborar la tabla de frecuencias y construir el histograma correspondiente. Un grupo de estudiantes realizó la medición de sus estaturas y obtuvo los siguientes resultados. Ahí están los resultados, muchachos. Ustedes los pueden observar en su página. Después dice construcción de la tabla con intervalos de clase. Aquí les dan el procedimiento a seguir, ¿verdad? Para obtener las frecuencias y posteriormente realizar el histograma. Inciso A. Para facilitar el proceso es recomendable ordenar los datos de menor a mayor. Bueno, ya están ordenados. El de menor valor es de 1.52 y el de mayor es de 1.67. Ya están ordenados. Inciso B. Después se determina el rango de la distribución de datos, es decir, el valor mayor, que en este caso es 1.67, se le resta el valor menor, que es de 1.52. Por lo tanto, el rango es de 0.15. Quiero mencionarles que este rango, ¿verdad? Es una medida de dispersión. Es una medida de dispersión. ¿Qué otra medida de dispersión tenemos? También tenemos la desviación media. Pero para la resolución de histogramas se requiere de calcular el rango, ¿verdad? Bien, continuamos. En el inciso C, el número de intervalos que se recomienda oscila entre 5 y 15 según los datos. En este caso se desea construir 5 intervalos, por lo que se divide el rango entre 5. Acuérdense, fíjense lo que está diciendo acá. En este caso se desea construir 5 intervalos. ¿De dónde a dónde? ¿Verdad? Para obtener un promedio más o menos de ese intervalo. Entonces aquí, en este ejercicio, se están considerando 5 nada más. Para eso entonces se obtiene la división o el cociente, en este caso del rango, entre los 5, ¿verdad? Entre los 5 intervalos que se desean calcular. Inciso D. Cada intervalo tiene dos límites reales, el inferior y el superior. Se obtienen sumando al límite superior de un intervalo, el límite inferior del intervalo contiguo superior y dividiendo entre 2. El límite real inferior pertenece al intervalo, pero el límite real superior cuenta para el siguiente intervalo. Bueno, pues aquí están los datos, muchachos, en la tabulación. Tenemos el intervalo de dónde a dónde, de 1.525 a 1.555 y así sucesivamente, ¿verdad? Después se hace un promedio, que en este caso es la marca de clase. Se hace un promedio, es decir, suman 1.525 más 1.555 y su resultado lo dividen entre 2 y se obtiene un promedio de ese intervalo, que en este caso me está diciendo que es 1.53, ¿verdad? Así lo hago para todos ellos. Y obviamente, de acuerdo a ese intervalo de que va de 1.52 a 1.15, o sea, sin llegar a 1.56, ¿verdad? Dice que entre ese intervalo obtenemos 11, son 11 estaturas. Después de 1.555 a 1.585, ¿verdad? El promedio es 1.56, pero en ese intervalo, la frecuencia absoluta son 7 alumnos que tienen esa estatura y así sucesivamente. Ya que tenemos esa tabulación o esa tabla, ¿verdad?, de frecuencias con esos intervalos, de acuerdo a esos intervalos, entonces empezamos a realizar lo que es el histograma. En la parte inferior está la representación gráfica del histograma. En el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de las Y, tenemos la frecuencia absoluta. En este caso, el de mayor valor es de 11, por eso está considerando hasta 12, ¿verdad? Bien, y en el eje de las X, que es en el eje de las abscisas, ¿verdad?, estamos considerando lo que son los intervalos. Ahora, quiero hacerle mención que ¿cuál es la diferencia entre una gráfica de barras y un histograma? Resulta que a veces nos confundimos, ¿verdad? La gráfica de barras, si ustedes recuerdan, en la sesión anterior realizamos algunas, donde, vean, ¿cómo sería una gráfica de barras? Las barras no son continuas, ¿sí? Hay una separación entre cada una de ellas, mientras que un histograma son continuas, van juntas una tras de otra. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a pasar a la página 154, ¿verdad? Que dice, construye los histogramas que corresponden a cada tabla de frecuencias absolutas. Si es necesario, completa la tabla. Ok, entonces, para eso ya me permití previamente realizar la tabla con todos los valores que deben de estar en su libro y son los siguientes. Los intervalos de 4.5 a 7.5, 7.5 a 10.5 y así sucesivamente. Ustedes copien los, muchachos, si es que no los tienen todos. En la clase, ¿verdad?, que sería el promedio entre este intervalo de 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27.
Y la frecuencia absoluta, o sea, ¿cuántos hay en este intervalo? Son 4, ¿cuántos en este? 7, y así sucesivamente. Ya con estos datos, ¿verdad? Con estos intervalos y con esta frecuencia absoluta, pues vamos a encontrar lo que es el histograma o representarlo en un histograma. En el eje de las Y, ya les había dicho, va a ir la frecuencia absoluta. Va el de menor valor, ¿cuál sería? Es el de 4, ¿verdad? Creo que sí es el 4. El de mayor es el de 12. Sí, es el de 12. Bueno, pues entonces aquí está. Ahí está. Y en el eje de las X tenemos los intervalos. Es así como quedan este histograma, muchachos, de acuerdo a este ejercicio.